Yo leía la carta y Pablo daba un saludo y una introducción de lo cual acabamos de leer. Decía él que él daba gracias a Dios por todas las cosas que Dios les había dado, les había concedido a la iglesia. Y la iglesia parece ser que es una iglesia con muchas capacidades, muchas virtudes, y Pablo eso lo resalta. Él se demora tres versículos, saludando a la iglesia, y ya empieza a decir que él da gracias a Dios porque él es testigo de todas las riquezas que la iglesia posee, hablando en términos espirituales. Amén. O sea, la iglesia del Señor allá en Corinto tenía habilidades, capacidades especiales dadas por los dones del Espíritu. Una de las cosas era que ellos eran personas muy capacitadas intelectualmente. Dice Pablo, ustedes tienen una capacidad impresionante, tienen una ciencia, o sea, conocimientos teológicos. Conocen bastante acerca de la escritura, conocen bastante. Habían buenos predicadores en la iglesia de los Corintios, ¿sabían eso? Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque esa gracia especial que Dios no se las da a todas, pero ustedes sí la tienen. Amén, amén. Ustedes sí la tienen. Entonces, esa introducción nos da como que como esas películas que cuando uno empieza a ver y como que todas las cosas y la música empieza a sonar y entonces uno empieza a ver escenas como bonitas y como que la película se empieza a ver como interesante porque uno dice, no, debe tratarse de una película bonita, una historia sin falla alguna. Pero resulta que cuando uno va leyendo, y los que conocemos aquí lo que está escrito dentro de esta carta, habla más de problemas que de otra cosa. Es una iglesia que estaba cargada de problemas. Hermano, entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, usted acaba de decir que esa iglesia era rica en dones, había ministerios, había dones. El problema era que no sabían administrar bien esos dones. Había conocimiento, había intelectualidad, había conocimiento teológico, pero no había sabiduría. Amén. Amén, amén. Entonces, uno cuando ve y empieza como que a ver cómo Pablo empieza a abordar estos temas, uno se da cuenta que en resumen esto se trataba de problemas en el carácter de los hermanos en Corinto. Había problemas en el carácter. No había un hermano que tuviera un carácter de Cristo. Tenían dones, eran buenos predicadores, quizá buenos músicos, tenían talentos impresionantes, pero no había un carácter de Cristo en el corazón del creyente. Una de las cosas que uno puede ver, vamos a ir viendo así como para ir tomando como en cuenta esos detalles rápidamente. Una de las cosas que todos conocemos es el pasaje famoso que yo sembré, Apolo regó. ¿Cuál es el contexto de eso que él está diciendo? Él no está dando una doctrina de cómo es que se lleva a cabo la tarea de la predicación. No, él no está hablando de eso realmente. El contexto de ese pasaje es que él les está diciendo a los hermanos en Corinto que habían hecho división, se habían convertido en personas que decían, yo soy seguidor de Pablo, yo soy alguien que sigo las doctrinas de Pablo. Pablo tiene una exégesis de X o Y manera. No, pero fíjate que Apolos tiene una forma distinta de trabajar. A mí me bautizó Apolos y por eso Pablo dice, en otra parte dice, gracias a Dios que yo bauticé solamente como a 5 personas.
y los bauticé en el nombre de Jesús, no en mi nombre, porque es que yo no morí por ustedes. Amén, amén, así Que es. murió por ustedes fue el Señor. Amén. Entonces había una rivalidad impresionante, y en el versículo, aquí podemos poner el versículo, sí, vamos a poner el versículo como por poner el ejemplo, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice? Celos, contienda y disensiones. O sea, había un espíritu de competitividad impresionante donde todos querían creerse mejor que otros y decían, no, es que Apolos no sabe de doctrina, por ejemplo. Esa forma de predicar de Pablo tan impresionante. Y entonces ahí es donde Pablo tuvo que decir, no se trata de lo que yo haya hecho o lo que haya hecho Apolos. Se trata de lo que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa división estaba creando una tensión que empieza también a revelar otro tipo de problema, o más bien la división es causada por la arrogancia. Ese era otro problema que tenían los hermanos corintios, tenían arrogancia. Eso está en el capítulo 4, Pablo empieza a hablar, verso 8 en adelante, empieza a hablar, ¿por qué tanta arrogancia? Dice, autosuficiencia. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. O sea, ustedes se creen ya, mejor dicho, autosuficientes. Ya no necesitan a nadie que les enseñe la palabra, porque supuestamente el conocimiento que tienen ustedes está tan alto que ya no necesitan entonces a nadie. Y esta parte, este pasaje del capítulo 4, él empieza a hablar y decir, vamos a ponerlo en el 18, hermano. Y empieza a decir que mas algunos están envanecidos, es decir, los consume la arrogancia, en otras palabras. La arrogancia los consume. Y él dice, eso es un problema, ¿cierto? Amén. Vamos a seguir mirando algunos problemas más que sigue teniendo esta iglesia, porque no es la única. Había inmoralidad también. De eso se habla el capítulo 5. Empieza a decir, capítulo 5, verso 1, ya entrando de una vez empieza a hablar de un problema, de una inmoralidad sexual que había, un desorden en esas pasiones. Y Pablo decía, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? A ustedes no se les puede hablar como personas adultas, dice, porque es que es increíble, se me hace difícil creer esto que escuché, dice él ahí en el capítulo 5, verso 1. Habían demandas, capítulo 6. Es decir, un hermano demandaba a otro hermano. Imagínense. Y él dice, ustedes, ¿cómo es posible que siendo cristianos, personas que comparten la misma fe, la misma creencia, cómo es posible que tengan que llegar hasta esos términos y tener que presentarse ante un juez que no tiene principios espirituales y esperar que él haga un juicio justo? Cuando ustedes tienen a Dios y ustedes se supone que se aman, hay unidad, ¿qué pasa ahí? O sea, miren la cantidad de problemas que hay en esta iglesia. Yo conocí un caso, hermano, que un hermano, o digamos dos, que estaban empezando a invitar un poco de personas